Tiene que ser el siguiente, de acuerdo a mis cálculos. ¿No? O Angelina cumpleaños el día 19, Cristina Lehman también. Oren por ellos. Cristina recientemente, hace como 3 semanas aproximadamente, perdió a su madre. La hemos tenido en el tiempo de oración. Ella fue nuestra secretaria por unos años, muy preciosa, muy amada de nosotros. ¿Estamos listos? Bien, hemos entrado en el tema de la Navidad y la semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo la Navidad trae propósito. La Navidad no es simplemente una época de fiestas, de comer, de divertirse, de hacer buenas obras, ¿verdad? De tener un espíritu amable con todos los demás, cosas que en realidad deben ser parte de la vida cotidiana, no solamente en estos tiempos. Y como dijimos, aunque no hay mandamiento, es una gran oportunidad para resaltar el plan y el propósito que Dios tuvo y tiene, por lo que nuestro Señor Jesucristo nació como nació. El día de hoy vamos a hablar de la Navidad, ya no tanto simple en el propósito, sino de una manera, de un enfoque más personal, cuando hablemos de que la Navidad trae su presencia. La Navidad anuncia la presencia de Dios. En Mateo capítulo 1 y verso 23, mientras se están dando varios detalles alrededor del nacimiento de nuestro Señor, la palabra dice, citando las palabras del profeta Isaías, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Repito, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En el bullicio y la confusión de la vida, padecemos por deambular entre criterios y pretensiones, ignorando el factor esencial de toda la existencia. ¿Cuál es ese factor? Dios. En el drama humano, la adoración es incierta y cambiante, porque ha perdido el enfoque en lo único que califica en el renglón de lo que es la deidad. La única persona cuyo origen es inherente a sí mismo es Dios. Todos los demás hemos sido creados, hemos recibido la virtud de la vida de una fuente externa a nosotros mismos. Ninguno de nosotros nos creamos a nosotros mismos. Todos hemos dependido de la gracia de Dios nuestro Creador. En ese sentido, solo Dios es Dios. Y esa es razón suficiente para la admiración y el tributo que está envuelto en lo que llamamos adoración. El hecho de que Dios es motivación para la adoración. Esto se manifiesta muy armónicamente en las expresiones del Salmo 100, que hemos estado citando mucho recientemente, y lo voy a leer en su cabalidad para todos ustedes. El Salmo 100 dice: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios.
Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias. Alaben su nombre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Cuánto significado, cuánta belleza, cuánto cuidado, cuánto sentimiento hay en estas palabras del Salmo 100. Bendito el nombre del Señor. Dirigen, estimulan a la adoración, pero no nos perdamos en el enfoque, mis queridos hermanos. El enfoque del Salmo 100 es resaltar la realidad de Dios. En cada uno de los versos, Dios se hace referencia a Dios. Dios es mencionado. Si eliminamos a Dios de todas las líneas de este salmo, lo que va a pasar es que se va a descomponer y no va a tener sentido. Y esa es la realidad de la vida que quiero que entendamos hoy con este mensaje sobre la Navidad. Discúlpenme un momentito que mi garganta necesita ayuda. Es precioso el Salmo, pero Dios es lo importante. Y en ese sentido es que mi primera parte de este mensaje es hablar de ausencia, porque es la triste realidad que nos está arrastrando a la destrucción. Es que queremos desarrollar todo el drama humano sin Dios, cuando por el contrario lo que debemos estar entendiendo a estas alturas es que sin Dios la vida es una catástrofe por ocurrir. Para el hombre promedio, el Salmo 100 carece de poesía y toda la expresión es insípida, no sabe a nada, es irrelevante, no implica nada para nuestras vidas, porque nuestras vidas se han convertido en un ejercicio infructuoso en el que nos hallamos tratando de darle sentido a la vida sin Dios. La ausencia de Dios nos ha convertido en ese perro que hemos visto que insistentemente persigue su cola sin éxito hasta el cansancio, inicialmente muy entretenido y muy energizado por la tarea, pero al final solamente le queda la frustración de no lograr su cometido. Cuando Dios está ausente, escúchenme ahora, cuando Dios está ausente, la atmósfera desaparece y la vida colapsa precipitadamente. Cuando Dios está ausente, la sabiduría se hace reversible y termina en desidia. ¿Saben lo que es desidia? Nada. Como una sensación de vacío y falta de dirección, falta de propósito, inoperancia. Cuando Dios está ausente, se multiplican las preguntas y ¿saben qué más? Las respuestas que aparecen son peores molestias que las preguntas. Cuando Dios está ausente, la brújula pierde su norte, los ríos se detienen y las estrellas dejan de brillar y el día se convierte en una sola penumbra. ¿Qué sentido tiene la existencia en su ausencia? ¿Qué sentido tiene la vida sin Dios?
Recuerden, yo espero que cada vez que vean un perrito persiguiendo su cola, se van a dar cuenta de toda la bulla, de toda la pompa, de todas las expresiones del orgullo del hombre. No son más que el perrito persiguiendo su propia cola para últimamente terminar en frustración. Pero esto no es el mensaje de hoy, es una referencia para que entendamos la importancia, porque el mensaje de hoy es que la Navidad trae la presencia de Dios. No solamente propósito, que en nuestra sociedad de los años 90, principalmente en adelante, los 80, 90, hasta ahora, se han desarrollado muchos, las ocupaciones de los charlistas motivadores, el positivismo, los refuerzos positivos, la cultura empresarial, cosas que dan energía en la tarea de el perseguir nuestra propia cola. Pero cuando hablamos de lo que ocurrió aquella noche que los ángeles aparecieron a los humildes pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, trae mucho más que un propósito y que una actividad o un evento. La historia de la Navidad prorrumpe jubilosa, dejándonos saber que Dios no está ausente. Con voz de antaño nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Entiendes eso? Cuando nos proponemos recordar el nacimiento de Jesús, celebrar el nacimiento de Jesús, proclamar y propagar la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. No estamos tratando de crear otra actividad comercial u otra actividad de entretenimiento para que el perrito tenga energía para seguir detrás de su cola. Estamos proclamando la presencia de Dios en la vida humana, que insiste en practicar y caminar en ausencia de nuestro Creador. Fíjate la historia del nacimiento de Cristo. Cuando los pastores fueron a ver lo que el ángel les anunció, ¿qué encontraron? Ellos encontraron un niño que más que un bebé era una presencia que evocaba la promesa de salvación que Dios había dado. Ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo, el Señor. Eso encontraron los pastores y por eso la historia del Evangelio cuenta que regresaron a sus ovejas y a su vida cotidiana alabando y glorificando a Dios. Cuando los sabios de Oriente siguieron la estrella, ¿qué encontraron? Más que un niño, ellos encontraron la presencia de la autoridad del reino de Dios, por lo que ellos adoraron a aquel que nació para gobernar. No fue una actividad, no fue un entretenimiento, no fue un deporte donde le dieron una medalla por el recorrido que ellos hicieron. No, la esencia del encuentro es que aquel que iba a gobernar en el trono de David había nacido y era digno de adoración. Cuando trajeron a Jesús para presentarlo en el templo,
¿Qué vio Simeón en Jesús? Más que un niño, él vio la presencia que garantizaba la salvación prometida al pueblo. Y asimismo la profetisa Ana alabó a Dios, pues la presencia de Jesús confirmaba la promesa de redención dada por Dios por tantos siglos. Todo esto está en el Evangelio de Lucas capítulo 2, donde desde el versículo 27, hablando de Simeón, dice: movido por el Espíritu fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Ves qué fue lo que vio Simeón? Que no fue simplemente un bebecito que había que tener cuidado porque podía ser un desarreglo en cualquier momento. Ya puedes despedir a tu siervo, dijo Simeón, ya me puedo morir, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones. Eso fue lo que Simeón vio. Y gloria de tu pueblo Israel. En el verso 36 dice que estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Ven cómo es la cosa? Repito, no estamos hablando de un evento, no estamos hablando de una celebración, no estamos hablando de un asunto, estamos hablando de una persona. La Navidad nos trae a Dios y lo pone en medio nuestro. La presencia de Dios. Así que no nos confundamos, porque el mundo en este momento está tratando de resolver los problemas de abusos de droga, los problemas políticos, los problemas económicos, la gran pandemia en la que estamos sumergidos. Y el gran problema que hace más tortuosa toda la situación es que el hombre está tratando de resolver todas las cosas sin Dios. Aún la iglesia estamos buscando las soluciones y estamos buscando la dirección en estadísticas, en criterios humanos y enfatizando nuestro orgullo, nuestra arrogancia, engañándonos a nosotros mismos, porque nuestra debilidad no hay forma de ocultarla. Sale a la luz cuando no tenemos intención, especialmente cuando hay una crisis. De repente nos faltamos el respeto. De repente salen unas venas de odio que uno no las veía en las condiciones naturales de la vida. Pero otra vez, lo que no podemos ignorar en toda esta problemática es que queremos vivir sin Dios. Es que nos hemos montado en un tren cuya maquinaria no se mueve con la energía celestial.
sino con nuestras aspiraciones, con nuestra arrogancia, con nuestro orgullo, con nuestras ansias de deshacernos de toda cuerda que nos domine y de sentarnos nosotros en el trono que solamente Dios puede ocupar. Cuando hablamos de la Navidad, tenemos que abrir los ojos, porque aunque la hemos transformado en un evento enfocado en el hombre, la Navidad trae la presencia de Dios a los hombres. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Oye, hay una buena noticia. Mira, ahí está Dios. Míralo allá, míralo aquí. Fueron los anuncios de Juan el Bautista cuando decía: el reino de Dios se ha acercado. Jesús, el reino de los cielos, está entre nosotros. Quiero enfocar la última parte de esta meditación para hablar de implicaciones y relevancia de la presencia de Dios. ¿Qué significa esto? Dios con nosotros. ¿Qué significa el hecho de que Dios esté presente? En lo que yo me bebo un traguito, ustedes lo piensan. Quiero traer algunas expresiones de la palabra que nos ayudan a ver diferentes ángulos de la realidad de la presencia de Dios entre nosotros. Y me voy a ir a lo más antiguo primero en el uso de esas expresiones, porque quiero remontarme a Génesis capítulo 3 y versículo 8, donde luego del hombre y la mujer haber pecado, a la hora que Dios se manifestó en su presencia, ellos manifestaron una reacción. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. En ese sentido, la presencia de Dios es aún rechazada en gran manera porque ella implica el que somos conocidos, el que estamos expuestos. Lo que somos en realidad está a la vista. Y en ese sentido, como ellos habían dado lugar a la rebelión, como ellos habían dado lugar a desechar a Dios, de repente les dio la vergüenza y se escondieron. No querían estar expuestos, no querían dar cuentas. A veces discutimos que qué pasa que la gente no viene a la iglesia, aun cuando de repente manifiesta que está de acuerdo con los principios del evangelio. Y en ocasiones les he hecho la observación: hay gente que aunque entiende el evangelio no viene a la iglesia porque no quieren que su pecado se exponga. No quieren estar expuestos delante de Dios. No quieren
que el fulgor de los ojos de Dios traspase su piel y vea la realidad de su corazón. Le tenemos miedo. La palabra dice en Hebreos capítulo 4 y versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay gente que te rechaza, te descualifica diciendo palabras pomposas de que esas son reacciones de personas no educadas. Pero en verdad lo que están escondiendo es que no quieren ser expuestos a la luz. Juan capítulo 3 habla de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí la presencia de Dios tiene una relevancia que les crea inconvenientes al que quiere continuar en una vida de pecado, en una vida de oscuridad y en una vida de perdición. Génesis capítulo 24 presenta otra cara de la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice, entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Abraham envió a su siervo, a uno de sus siervos, a uno de gran confianza, a una labor bien particular. Y fue la de ir a buscarle esposa a su hijo Isaac, aquel en el cual Dios señalaba estaba la promesa de que le daría descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Y esa esposa tenía que ser de la casa de Israel, porque Dios había enseñado que sus hijos no debían mezclarse con otras naciones, porque las otras naciones llevarían sus corazones a otros dioses ajenos. Y el siervo de Abraham, entendiendo lo complicado de la tarea que se le encomendaba, porque aún uno mismo para buscar su pareja es difícil. Ahora él tiene que buscar una esposa para otro con requerimientos que ni siquiera el otro que le está dando, sino el papá del otro. El siervo estaba como, wow, ¿realmente crees que yo puedo hacer eso? Y Abraham responde, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Y en ese sentido, mis hermanos, la presencia de Dios implica el favor de Dios. Caminamos en su presencia, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temo mal alguno, porque su presencia es conmigo. Su vara, su cayado, su presencia me infunde aliento.
Y aún en medio de la guerra, Él va a preparar la mesa para mí. Bendito el nombre del Señor. Mi corazón se siente humilde, se siente sobrecogido, porque tanta grandeza tenga espacio para considerarme a mí. Bendito el nombre del Señor. En Génesis 48, Jacob bendice a sus hijos y dice así en el versículo 15, cuando le llegó el turno de bendecir a José antes de morir. Y dice la palabra en Génesis 48, 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Ese es el Dios que te ha de bendecir. Pero fíjense los términos el que habla, el Dios en cuya presencia. Él es el Dios que mantiene. Si hay un elemento, si hay un magnetismo fuerte sobre la voluntad humana y toda la actividad humana en toda la historia, es el factor pan de vida. Es el pan nuestro de cada día. Es lo que tiene a gente dedicados a un trabajo, a dos trabajos, a vivir trabajando la 2/3 parte de la vida, mientras que la otra 1/3 tiene que dormir, descansar y hacer cualquier otra cosa. Pero cuando la presencia de Dios está con nosotros, Él es quien nos mantiene. Eso se confirma en el Evangelio, en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, Jesucristo dijo, ¿por qué se preocupan de qué vestirán o qué comerán? ¿Quién alimenta las aves de los cielos? ¿Quién viste a los lirios del campo? ¿No son ustedes más importantes que ellos, hombres de poca fe? Dijo el Señor. Así que la presencia de Dios es nuestra seguridad, es el pan nuestro de cada día en nuestra mesa y en la mesa de nuestros hijos. En Levítico capítulo 22 hay un ángulo delicado sobre la presencia de Dios. Dios está hablando del orden como los sacerdotes habían de ministrar en su casa. Y dice, mientras Él da las órdenes de qué se debe hacer, Levítico capítulo 22, versículo 3, diles, todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones, que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, será cortado de mi presencia. Yo, Jehová, dijo el Señor. En ese sentido, la presencia de Dios es la aceptación de Dios. Y cuando Dios nos rechaza, nos corta de su presencia. Lamentablemente vivimos en los días que aún en la iglesia se predica que Dios nunca va a hacer nada para alejarnos de Él. Dios nunca va a hacer nada para castigarnos por nuestra maldad. Y yo creo que hay que borrar la mitad de la Biblia para poder sostener eso. Porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte.
En Isaías 59 dice que son nuestras iniquidades las que han establecido separación entre nosotros y nuestro Dios y hacen que Él vuelva su rostro de nosotros, que nos dé la espalda para no escuchar. Dios es amor, como también es justicia, como también es santidad, pureza, vida. Así que al considerar implicaciones y relevancias de la presencia de Dios, hemos hablado de ser expuesto, de tener que dar cuentas, estamos hablando del favor de Dios con nosotros, estamos hablando del Dios que nos mantiene, nos sostiene, estamos hablando del Dios que nos ha aceptado en su reino. En ese mismo sentido, la presencia de Dios demanda orden en nuestras vidas. En Mateo capítulo 3, cuando Juan el Bautista comenzaba a predicar y cuando el mismo Señor Jesucristo comenzó a predicar, ellos tenían una misma línea en el cántico que proclamaban. En Mateo capítulo 3, desde el versículo 1, dice que en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. Y perdónenme por gritarles un poquito ahí, pero ahí dice, gritaba en el desierto. Como quien dice, asegúrate de despertar a todos los que están durmiendo y que se den cuenta de la realidad, que hay que preparar camino para el Señor, que hay que enderezar las sendas. La presencia de Dios llama a orden. No podemos seguir viviendo porque estamos despiertos. ¿Recuerdan lo que escribimos recientemente? Que hay gente que se levantan de la cama porque se despertaron y no le queda más nada que hacer. No, hay sentido, y parte de ese sentido es que tenemos un llamado a una vida santa. Y en ese sentido, todo hombre, toda mujer, en toda la historia de la humanidad, tiene que arrepentirse de sus pecados y aceptar al Señor Jesucristo para guiarle en sus vidas y adorarle como Salvador y Señor. Ese era el mismo mensaje del Señor Jesucristo. En el capítulo 4 de Mateo, después de que Él fue tentado y todo, y ya se había bautizado y todo, dice el versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Está cerca. Tenemos que dar cuenta, está cerca. El favor de Dios está al alcance, está cerca. Dios quiere mantenerte, Dios quiere darte la provisión que necesitas para vivir. Está cerca, Dios quiere aceptarte en su reino. Pero tenemos que enderezar nuestros caminos. Es su palabra. La presencia del Señor usa una palabra para hacer referencia a la venida del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, y es la palabra original parusía, que significa manifestación, evidencia, presencia, visita.
Una visita que se usaba principalmente cuando se hablaba de algo con carácter de realeza. Si el rey iba de visita, era la parucía del rey. Y esa misma palabra se usa en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla de que no quiero que ignoremos acerca de los que duermen, para que no vivan o lloren con desesperanza. Y dice a partir del versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, y creo que estoy en la versión de Reina Valera, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hasta la parucía del Señor, hasta el día en que su presencia se ha de manifestar de manera tal que tú y yo nos vamos a dar cuenta juntos. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parucía del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mis queridos hermanos, la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tiene que traer una urgencia en cada uno de nosotros para estar en la presencia de Dios, para caminar en la presencia de Dios, para vivir en su presencia. Y si recuerdan, la última promesa de Jesucristo sobre la tierra, la última promesa de Jesucristo sobre la tierra, yo veo los ojitos volando así como, espérate. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Ves cuánta coherencia? ¿Ves cuánto sentido? ¿Ves cuánta realidad? ¿Cómo podemos seguir viviendo en la tierra sin Dios? Simplemente guiados por nuestra moral, fabricada muchas veces por nosotros mismos, guiados por nuestra arrogancia, por nuestras ambiciones, por nuestro pecado. Sin Dios. Cuando al nacer nuestro Señor fue anunciado como que Él iba a ser Dios con nosotros. ¿Cómo vamos a seguir viviendo sin Dios? La Virgen concebirá, o mejor leo, la Virgen concibió y dio a luz un hijo y lo llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Estás caminando con Dios? ¿Está tu vida en ese marco de referencia? Mientras vivimos el día de hoy, sea la Navidad un recordatorio colorido de que no estamos solos. Dios está presente. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Antes de orar, si hay alguno entre nosotros que no ha hecho acto público de arrepentimiento para abrazar la presencia de Dios, yo quiero invitarte a que hoy tú digas: yo no quiero vivir solo más. Yo quiero su presencia en mi vida.
Yo quiero arrepentirme y enderezar mis sendas para caminar con Dios desde hoy y para siempre. Si ese es el deseo de tu corazón, y si no lo has hecho, porque el Señor Jesucristo dijo: el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y el que me negare delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Si nunca te has arrepentido confesando a Jesús como tu Señor, yo te invito a que lo hagas en este día. Yo voy a orar y tú puedes orar ahí donde estás, tú que escuchas. Y si es el deseo de tu corazón porque lo necesitas, hoy entrégale tu corazón en arrepentimiento al Señor. Puedes decirle algo en esta línea y voy a decir palabras para que la uses en tu oración. Dile: Padre del cielo, vengo delante de ti y en esta hora quiero expresar que me arrepiento de mis pecados, que quiero enderezar mi vida para que tú estés conmigo siempre. Escucho la voz del Jesús diciendo que me arrepienta porque tu reino está cerca. Pues yo me arrepiento en esta hora y te pido que tengas misericordia de mí, que te manifiestes a mi vida, que me ayudes a conocerte y a caminar todos los días de mi vida contigo. Te lo pido encarecidamente por tu gracia y por tu misericordia y creyendo a tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Padre del cielo, yo oro por todos nosotros y especialmente por aquellos que hayan tomado una decisión en su corazón en este día. Te pido que les bendigas y les guardes. Te pido que les dirijas, que les dé tu Espíritu Santo, que puedan sentir ese sello que los identifica como hijos tuyos y esa presencia que les va a dar el poder para vivir el resto de sus días hasta que tú le llames a tu casa celestial. Padre bueno, y que nosotros entendamos que los días por venir no serán quizás los más fáciles, porque hay grandes cosas a cumplirse en tu palabra y muchas de ellas implican días tortuosos. Y yo te pido, Señor, que tú nos des la fuerza, no para salir corriendo, no para no sentir nada de dolor, sino para cumplir con tu propósito, de acuerdo a tu beneplácito y tu voluntad. Usa a tu iglesia, levántala con poder para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos irnos del aire. Si hay alguien que haya